teatro y me enseña y me confirma quién soy, cómo soy y a qué soy. Es un mundo bastante extenso y muy complejo de explicar. Una vez que entré, ya nunca salí. Sin embargo, solo puedo decir que nunca volví a ser la misma. Creo que me ha dado sobre todo la posibilidad de estar aquí y de tener conciencia de lo que hay a mi alrededor y sentirme parte fundamental de eso. Ser más consciente de mi persona, estar en concordancia con lo que pienso, con lo que hago, además de poder explorar mis sentimientos y mis sensaciones, y eso ha hecho que mi persona sea una persona más consciente de sí misma y del entorno que lo rodea para poder así hacer una mejor sociedad. Encontré mi corazón entre esas palabras que me clavaste, debajo de ese polvo de acciones acumuladas, bien debajo de esa caja de emociones que decidí ocultar de mí misma, y en ese teatro en donde me dejaste plantada. Hoy, por fin, después de 5 meses, mi corazón estoy recuperando, mi corazón estoy sanando, mi corazón estoy descubriendo, estoy amándome y estoy siendo feliz. Por fin puedo decir que mi corazón estoy aceptando. Ahora creo. Un ritual que repetimos sin hacer ningún reproche, en un mundo que inventamos cuando comienza la noche. Un sol de cartón pintado, un rostro muy maquillado, un par de medias corridas, dos coristas distraídas. Y atrás, en los camerinos, comienzan a cobrar vida entre afeites y carmines los héroes de la partida, que al espejo le piden su opinión hasta el momento de alzarse el telón. Una sala que está a oscuras, un escenario desierto que habitarán 1000 figuras que te harán soñar despierto. Un sentimiento entrañable, un aplauso interminable, la orquesta bien afinada, una actriz casi olvidada. Esto es teatro. Una foto autografiada, cenar a la madrugada, capa bastón y chistera, una vieja camarera, un programa muy lujoso, un fracaso estrepitoso, una Julieta treintona, la gente que se emociona, un botón que se descose, un señor de azul que tose. Esto es teatro. Dos utileros que miran, una reina que transpira, un cómico sin trabajo, un telón de arriba abajo. Esto es teatro. Un estreno muy ruidoso, un aplauso prolongado, un letrero luminoso, un tango de lamerello, un telón que es un palacio, la vida en muy poco espacio. Esto es teatro. Puede que no escuches mi voz. A diario ves cuerpos mutilados, niños hambrientos, mujeres violadas, y crees que todo es ficción. En la representación, la sangre es salsa de tomate. Las heridas no duelen. Las lágrimas son gotas de agua dulce. Y la rabia, el odio y la intolerancia pertenecen al teatro. Están vacías. Mis versos te incomodan, sí,
te sacan del área protegida. Es por amor, lo hacen por amor, para que abras los ojos y percibas la realidad desnuda, cruda, indecente, fuera de cualquier fingimiento. Mira la sangre, es de verdad, el dolor es lacerante, el miedo se hace obscuridad y las lágrimas arden y queman, mientras resbalan como ácido por el cuerpo. Todo es verdad. A toda la comunidad de la licenciatura en Artes Teatrales que nos está siguiendo a través de Zoom y a través de la página de Difusión Cultural Humanidades en Facebook. Nos da mucho gusto recibir esta mañana al maestro Enrique Singer, director de la Compañía Universitaria de Teatro. Él va a estar platicando con nosotros y lo va a acompañar en la mesa Juan Carlos Embriz, director de la compañía, perdón, me equivoqué, Enrique Singer, director de la Compañía Nacional de Teatro, y va a estar Juan Carlos Embriz, director de la Compañía Universitaria de Teatro. Entonces, pues los dejamos para que platiquen. Aquí estamos pendientes. Enrique, de antemano, muchísimas gracias por la invitación. Te agradezco a nombre de la licenciatura en Artes Teatrales de la universidad en general, pues te agradecemos la invitación y esperemos que esta sea una charla muy productiva y que a partir de aquí se desprendan pues muchas cosas padres para ambas partes. Bienvenidos los dos. Me encantaría. Muchas gracias a ti, Adalberto. Gracias. Gracias. Muchas gracias, maestro. Antes de iniciar, quiero agradecer a estos buenos intentos por nuestros organizadores de la Facultad de Humanidades y de la licenciatura en Artes Teatrales, que con este gran motivo de celebrar el Día Mundial del Teatro dentro de esta gran pausa pandémica, pues no nos quedamos nosotros con colaborar con estos intentos para poder seguir haciendo teatro, y uno de ellos sería también abordar a través de estas mesas, a través de estos conversatorios, otra forma que es el teatro indagando sobre él y sobre nuestras personalidades que representan actualmente el teatro vivo, el teatro actual. Y para ello tenemos el día de hoy, nada menos que al maestro Enrique Singer. Maestro, muchas gracias por responder a esta invitación y es un honor acompañarte aquí en esta charla para que nuestra comunidad teatral, tanto alumnos y actores que conforman este mundo del teatro, pues se enteren de lo que haces actualmente, que será seguramente muy productiva, como dice nuestro compañero Adalberto. Enrique Singer, ¿quién es Enrique Sí. Singer? Enrique Singer realizó estudios de literatura dramática y teatro en la UNAM. Fue coordinador de la Compañía Nacional de Teatro, coordinador nacional de teatro en el Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, y director de teatro de la UNAM. Ha sido académico de la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBA, en el Centro Universitario de Teatro, CUT, y en la Escuela de Actuación Casa Azul, Artes Escénicas, Argos. Director de escena, actor, maestro y productor teatral. Su extensa trayectoria como director de escena figuran en nada menos que más de 50 montajes
de autores como Fernando Pessoa, William Shakespeare, Henry Ibsen, Bertolt Brecht, Lessing, Harold Pinter, David Mamet, Sabina Berman, Tennessee Williams, Hugo Wirth y óperas entre las que podemos considerar la de Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, entre muchos otros. Su trabajo ha sido reconocido por distintas asociaciones de críticos, ganando diversos premios y reconocimientos por su desempeño como director, actor y productor, destacándose como mejor director de escena en ocho ocasiones, incluyendo premios en ópera como de Lucia de la Memor, las Lunas de El Auditorio y La Rusalka, con la Asociación de Críticos Musicales de Argentina por su presentación en el Teatro Colón, Buenos Aires. Ha participado en más de 80 puestas en escena y cuenta con 4 décadas de experiencia artística, la cual abarca géneros que van desde el cabaret hasta el mismo teatro, pasando por televisión, por radio, doblaje y cine. Actualmente es el director de la Compañía Nacional de Teatro. Muchas gracias, maestro. Agradecemos tu presencia y pues iniciemos con esta charla para ver qué derroteros puede tomar, también considerando las preguntas de nuestro público que nos está visitando. Arturo Singer, yo inicio con un detonante y pues sería, ¿qué hace actualmente la Compañía Nacional durante este estado de pandemia? ¿Qué proyectos, qué estrategias tienes? Muy bien, pues muchas gracias, Juan Carlos. Me da mucho gusto estar aquí con, con esta comunidad tan rica y aparte que ya tiene tantos años y tanta tradición. Esto realmente me da mucho gusto. Poder compartirles un poco de la experiencia que tengo. Es muy amplio de lo que se puede hablar, realmente es un abanico muy grande de posibilidades que tenemos para la charla. Entonces, como tú decías, a mí me gustaría mucho que si hay preguntas, nos pueden ayudar con sus mismas inquietudes a ver qué derrotero tomamos de acuerdo a sus inquietudes, como decía, ¿no? De acuerdo a sus preguntas, a sus cuestionamientos. Pero voy a empezar por donde tú dices que es el final, bueno, no el final, sino el momento en el que estoy ahora en mi carrera, que es en la dirección de la Compañía Nacional de Teatro, la dirección artística de la Compañía Nacional de Teatro. Bueno, mira, como a todo mundo nos agarró esta pandemia, obviamente desprevenidos, igual que a todos, ¿no? Nadie se lo esperaba como sucedió. De hecho, igual que todos, pensábamos que siendo pesimistas nos íbamos a ir a mayo del año pasado, es decir, de marzo a mayo, ya siendo pesimistas. Junio ya era imposible, entonces empezamos a preparar cosas para junio y hicimos hicimos todo un proyecto y un plan de contingencia, como todo mundo, para hacer contenidos en redes, explorar un poco este lenguaje que se nos estaba apareciendo. Digo, Zoom tiene un año de existencia, aunque pareciera que llevamos ya toda la vida en esta plataforma, que así ya como nos comunicamos. Entonces, bueno, pues empezamos a hacer una amplia gama de programas distintos, de formas distintas de participar. ¿Por qué? Porque la Compañía Nacional de Teatro, a final de cuentas, es una institución que tiene un elenco estable y también tiene técnicos de manera estable, y pues nosotros pensábamos, tenemos que darle algo a la sociedad ahora en estos momentos. Entonces, bueno, hicimos N cantidad de proyectos. Debemos de tener unas 120 proyectos distintos subidos a la plataforma Contigo a la Distancia, más o menos, 110, 120 por ahí. Hemos hecho muchos cuentos para niños en colaboración con la SEP, y hemos hecho programas de divulgación del teatro, de divulgación de la poesía, algunos proyectos que tienen que ver con la transversalidad, con compañeros de danza y de música, colaboraciones con otras instituciones. Colaboramos con Cepro Music en el Cervantino con una ópera de Bruno Maderna sobre Don Perlimplín, con Belice en su jardín, el amor de Don Perlimplín. También trabajamos en colaboración
la compañía española La Furia del Baus, también para el Cervantino, hicimos una ficción sobre la tempestad de Shakespeare, en fin, hemos y seguimos haciendo ahora en este mes de la mujer, hicimos algunas cosas también con nuestras compañeras de la compañía, en fin, trabajamos muchísimo en redes, también investigando sobre este nuevo lenguaje, que sería interesante un poquito hablar sobre eso. Ahorita estamos produciendo una obra de teatro que se estrenará a principios de abril, el 10 de abril, para ser preciso, que va a estar 2 semanas en cartelera, basada en la obra de Camus, El estado de sitio, que será transmitida por redes y por YouTube al mismo tiempo que será hecha en vivo con espectadores en el teatro. Van a ser 9 espectadores en el teatro y las vamos a transmitir. Es todo un experimento. Entonces, pues hemos estado trabajando mucho en la compañía, pues para estar presentes y para aportar algo en estos momentos y también nosotros investigar sobre las redes, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Todos nuestros proyectos del 2020 se pospusieron al 2021 y están ahí haciendo cola, esperando, un poco embotellados, esperando la salida y como todos, pues esperando nuestra reconstrucción y nuestro regreso a nuestro verdadero hábitat, al lugar en el que nos gusta estar, que es el espacio presencial, el espacio teatral, ¿no? Entonces, pues eso es por donde ha ido la Compañía Nacional de Teatro en estos momentos, en donde estamos ahorita, ya listos a regresar. De hecho, ya regresamos, porque estamos dando funciones en Los Pinos de Las Preciosas Ridículas de Molière. Regresaremos ya dentro de poco. Ya dimos algunas funciones, de hecho, de La Paz Perpetua y regresaremos nuevamente con esta obra de Juan Mayorga. En fin, entonces estamos trabajando y yo creo que como casi toda la gente de teatro, o mucha gente de teatro, estamos muy interesados en seguir experimentando con estas plataformas al mismo tiempo que regresar a lo que decía yo que es nuestro hábitat, que es el trabajo presencial, que en realidad esa es nuestra vocación y a eso nos dedicamos, ¿no? Al trabajo presencial, por muchas razones que podremos escarbar. ¿Por qué es tan importante el acto presencial de hacer teatro, ¿no? Entonces por ahí ha ido, Juan Carlos, más o menos la cosa. No sé si te parece así como completo lo que he estado diciendo. Nosotros tenemos un proyecto en la Compañía Nacional de Teatro sobre la divulgación del teatro clásico y del teatro mexicano. Creemos nosotros, estamos absolutamente convencidos de que son las dos, creo que ahí está. Estamos absolutamente convencidos que si una vocación tiene la Compañía Nacional de Teatro es la divulgación del teatro clásico, por un lado, y por supuesto del teatro mexicano. Entonces, pues ya estábamos sobre esa línea trabajando. Pero pues esto nos interrumpió de una manera tremenda. Otro proyecto que tenemos, y además aprovecho aquí para hacerles a ustedes ya una invitación formal a ese otro proyecto, es un proyecto que tenemos de coproducción con compañías de los estados, es decir, con compañías no de la Ciudad de México. Ya hemos trabajado, es un proyecto que se llama En Compañía de la Compañía y es un proyecto que hemos trabajado ya con muchos estados. Estuvimos en Yucatán con La Rendija, estuvimos en Guadalajara con la Compañía del Mosco, estuvimos en Veracruz con la Universidad Veracruzana, en San Luis Potosí con el Rinoceronte, en fin, ya han sido varios. En cuanto se abra todo esto, nos vamos a Mazatlán con la Secretaría de Cultura de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. En fin, tenemos entonces un programa de colaboración con compañías. Y si ustedes tienen una compañía, Juan Carlos, desde ahorita les digo, sería muy interesante que participáramos juntos en una colaboración entre la Compañía Nacional de Teatro y ustedes
en donde podemos hacer muchas cosas que son muy interesantes en cuanto podamos regresar, por supuesto, ¿no? Claro que sí, maestro. Esa invitación está puesta ahí sobre la mesa. Entonces, la compañía tiene mucho que ofrecer todavía y bueno, pues en este panorama estamos trabajando en redes. Eso es por donde vamos, Juan Carlos, ahorita, más o menos. Muchas gracias por el panorama, Singer. Y derivado de este inicio sobre lo que están haciendo, me comentabas que hay con ustedes también búsqueda de estrategias, de explorar, de estar experimentando precisamente con las redes sociales, que creo que también compañías, grupos de teatro independientes están en la misma problemática frente al mismo paisaje a veces desolador, porque estamos nosotros en medio de la circunstancia y estamos precisamente viendo cómo podemos nosotros enlazar esta nueva codificación o mantener o explorar el lenguaje a través de las redes, porque como bien dices, nos agarró de improviso y sobre el barco estamos y ahora tenemos que generar, seguir haciendo teatralidades, si le podemos llamar así, o aproximaciones para poder estar acercándonos al público, que es que al final de cuentas con quien podemos compartir y al que se debe durante estos 2500 años en distintos formatos el teatro. Pero, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué experimentos tienen algunos especialistas? ¿Están ustedes encontrando estas relaciones de codificación con las redes? Mira, sí, en primer lugar, creo yo que no hay especialistas. Eso es lo primero que pensaría a bote pronto. Creo que esto nos agarró a todos de una manera inesperada, como ya lo hemos dicho, y aparecieron estas plataformas que nos eran extrañas hace un año, Zoom, para ser preciso, y después empezaron a nacer otras plataformas que nadie sabía muy bien cómo utilizar. Y entonces nuestra desesperación de estar haciendo algo nos indujo a trabajar con ellas. Y cuando digo nos, hablo en plural porque no nada más hablo de la Compañía Nacional de Teatro, sino también hablo de toda la comunidad teatral o mucha de la comunidad teatral. Hacer cosas, se despertó una fiebre en toda la primera parte, yo diría una buena parte del año pasado, se desató una fiebre de hacer contenidos en estas plataformas, algunos en vivo, otros que como ahora le llaman falso en vivo, así le llaman, nombre que no me gusta, por cierto. Creo que no debe haber nada falso en lo que estamos haciendo, si ya de por sí lo es. Se despertó toda esta fiebre. Yo siento que pues, no sabíamos cómo hacerlo, lo hemos investigado, ahí hemos estado trabajando durante un rato. Yo creo que todavía quedan cosas que investigar. Todavía, obviamente no tengo ninguna conclusión de cuál es el resultado de todo este camino de experimentación con estas plataformas, pero tengo algunas ideas al respecto, según la experiencia que he tenido. Primero, me parece que como lenguaje en sí mismo, hasta donde hemos llegado, es bastante limitado. Pienso eso. Es decir, esa fiebre ya bajó, ya no hay la cantidad de contenidos que había al principio. ¿Por qué bajó? Porque yo siento que su techo es bastante bajo, ¿sabes? Creo que esto tiene que ver con todo un análisis que podemos hacer, que podría ser muy interesante acerca de los lenguajes. El lenguaje en cine, el lenguaje en televisión, el lenguaje en radio, el lenguaje de teatro, como lenguaje en sí mismo y finalmente el lenguaje de estas plataformas. Yo siento que es limitado como lenguaje en sí mismo. Creo que no da para mucho. La gente no está mucho tiempo en una pantalla como en la que estamos, que a veces es nuestro teléfono, no está mucho tiempo ahí. Es una bidimensionalidad muy extraña que no sé hasta dónde puede dar más, ¿sabes? Eso lo dirá el futuro cuando ya regresemos. Pero sí creo que tiene dos ventajas muy grandes y que podríamos explorar en el futuro. La primera ventaja que le veo es el contacto directo con la gente a larga distancia. Y me refiero con otros creadores, es decir, en la experimentación, incluso escénica,
con otros creadores en vivo, uno. Dos, la colaboración internacional, por supuesto, y nacional a través de estas plataformas que nos acercan, como lo estamos viendo ahorita. Ahorita lo estamos viviendo en plenitud. O sea, estamos en contacto todos los que estamos aquí, que somos más de 35 personas, 37 según dice ahí, estamos en un contacto directo en donde puede haber una interrelación sin ningún problema. Inmediata. Inmediata, que me parece una gran cosa y una gran ventaja. Nosotros colaboramos con la Fura del Baos en vivo. Ellos desde España, nosotros en México, y eso no se podría haber dado o hubiera costado muchísimo dinero, algo que prácticamente no costó. Entonces, esa es una gran ventaja que tenemos y que tienen estas herramientas. La otra gran ventaja que tiene, desde mi perspectiva también, es el trabajo en los procesos creativos, como parte de un proceso creativo, ¿sabes? Pienso inmediatamente en un contacto con el público previo a los estrenos, por ejemplo. Ajá. Reelaborar y elaborar dentro de nuestras metodologías creativas el concepto de work in progress, por ejemplo, es decir, poder trabajar y mostrar adelantos al público y lograr una comunicación con el público directa, inmediata, y muy expedita y además gratuita. Entonces, sí creo, digo, a mí se me ocurren esas dos, pero sí creo que son herramientas que llegaron para quedarse de alguna manera. O sea, eso sí lo creo, ¿sabes? Ahora, como lenguaje en sí mismo, para seguir por el camino en el que estábamos, en donde se hace una obra de teatro, y digo entre comillas porque esto no es teatro, ¿no? Es otro tipo de convivio distinto. Una obra de teatro hecha para esto, sí lo siento bastante limitado, esa es la verdad. Entonces podría haber en el futuro, y seguramente va a haber contenidos, pero pues ya lo veremos. Entonces nosotros, bueno, pues experimentamos. Hicimos, por ejemplo, Don Perlimplín, que es una ópera de Bruno Maderna. Bruno Maderna fue un compositor de mediados del siglo XX, todavía se le considera contemporáneo, y él hizo una ópera sobre Don Perlimplín, una, una pieza musical. Yo no estoy tan seguro que sea una ópera porque está la pieza musical y las intervenciones son sin música de los actores, porque no está cantada, está actuada de alguna manera. Entonces, nosotros hicimos esa intervención. Déjame ver si les puedo, tengo algunas imágenes. Ay, ¿dónde están? No es cierto, no las tengo. Tenía unas imágenes del Don Perlimplín. Espérame y les enseño unas imágenes. Sí, Ajá. está bien. Por ejemplo. Es interesante porque aquí están, no sé si las ven. Sí se ven. ¿Sí está? Sí se ven. Aquí está, por ejemplo, esta imagen. Es uno de nuestros actores y una actriz. Aquí, por ejemplo, con varias cámaras hacíamos distintos tipos de tomas y se mezclaban las tomas. Aquí hay otra toma de arriba. Ah, no, esta creo que no la pueden ver, ¿verdad? Tendría que... Dame tantito. Ay, ahí es que de repente... Un segundito, ¿eh? Claro. Y están en su área los actores y están desde ahí transmitiendo. Exacto. Exactamente. Aquí está otra, ¿no? Esta sí la ven. Está como roja. Claro. Ok, esa es otra toma. Entonces lo que hicimos aquí, por ejemplo, fue lo que hicimos aquí fue jugar con este formato, con el formato de Zoom, aunque había cámaras, y estaba transmitido como si fuera Zoom en vivo, pero sin embargo nosotros hacíamos cortes, tomas
experimentamos con las tomas, también muchas se iban a la orquesta, etcétera. Entonces ese fue un experimento que hicimos, por ejemplo, que pues nos pareció acertado en ciertas cosas y como todo experimento en otras ya no lo repetiría como fue, por ejemplo, Claro. ¿no? Pues así es, Juan Carlos, hemos estado trabajando y supongo que ustedes también y todos hemos estado experimentando un poco sobre esto, ¿no? Pero ahora ya estamos regresando con un pie al escenario. ¿Por qué? ¿Por qué nuestro afán de estar en el escenario? Pues bueno, nosotros escogimos el teatro como nuestro medio de expresión. Para mí el teatro, a final de cuentas, es un rito en donde se reúne uno o varios espectadores con un actor o una actriz, se reúnen en un espacio para contar una historia y para tener un contacto directo con el espectador, lo cual implica una intercomunicación que va más allá de las palabras incluso. Contamos una historia y el público ve la historia, pero también el público participa de ese devenir, de ese contar la historia. ¿Cómo participa el público? Pues de muchas maneras, lo sabemos los que estamos aquí. Participa a través de las atmósferas que se crean, con los silencios, con los tosidos, con la energía que se desplaza entre el escenario y el público. Se comunica con las risas, por ejemplo. Claro. Ahí hay una cosa muy interesante que tiene que ver con la risa, porque ahora con la pandemia me he dado cuenta que no ha estado presente en nuestras vidas la carcajada, ¿sabes? La carcajada común. Ya no vamos al cine y en el cine, de hecho, es muy difícil que haya carcajadas. Normalmente no las hay. Alguna risita por ahí entre el público, pero normalmente no hay risas y mucho menos una carcajada. La carcajada es la explosión de la risa, ¿no? Cuando estamos leyendo un libro, pues también muy pocas veces nos reímos, mucho menos una carcajada. Eso ya prácticamente es imposible. Entonces, el efecto cómico de la ficción prácticamente ha desaparecido, si nos damos cuenta y si reflexionamos un poco. Y eso se da en el teatro. El teatro es el lugar de la carcajada. Por eso la gente cuando va al teatro, yo creo que muchos de los que estamos aquí lo hemos vivido, lo primero que hace el público es reírse. A veces incluso estamos haciendo una obra trágica y la gente se empieza a reír al principio de la obra porque quiere reírse, porque el teatro es el lugar de la risa, es el lugar en donde la gente se carcajea. Con la ficción, puedo contar un chiste en mi casa y hay carcajadas, pero no es lo mismo estar con 100 personas que todos peguen un grito de alegría, porque a veces la carcajada deviene en un grito, en un grito con una gran alegría por una gran sorpresa que se dio en el escenario, pues ese es nuestro lugar. Entonces la comunicación que existe entre el público y aquel que cuenta la historia, lo vuelve un acto ritual de una profundidad muy sustantiva. Esto nos parece algo irrelevante o tal vez nos podría parecer algo superficial, pero por supuesto que no lo es. Por supuesto que es un acto de una gran esencia de la gente. Por eso se les consideraba a los actores al principio en el nacimiento del arte escénico, casi sacerdotes, sino es que probablemente el sacerdocio viene también como una bifurcación de un evento, de un ritual teatral, profundamente teatral, en donde hay una comunicación entre los que están escuchando los sermones y el sacerdote. Entonces yo creo que los actores, las actrices, tienen un principio ritual, mágico, profundo, sobre la humanidad. Ese es nuestro territorio. A eso pertenecemos. A eso tenemos que volver. Y aquí la pregunta, Juan Carlos, la pregunta es ¿con qué? ¿Cómo? ¿Cuál va a ser nuestros contenidos? ¿Van a cambiar los contenidos? ¿Van a ser los mismos? ¿Cómo nos vamos a comunicar con este público?
creo yo que creo yo que la forma en la que íbamos trabajando es un buen momento para repensarla. Creo que hay que repensar muchas cosas que tienen que ver con el contacto con el público, ¿sabes? Sí. Esto, las artes vivas desde esa perspectiva, me refiero a la danza, me refiero a la música, me refiero al teatro, o las artes escénicas, como también se les llama de esa manera, tienen algo que no tiene ninguna otra forma de expresión con el público. Por supuesto, el cine está lejos de esa forma de comunicación, ya no digamos las plataformas como Netflix, etcétera, etcétera, en donde el público o el espectador se vuelve nada más un receptor frío y lejano del evento, ¿no? No, Intermitente, no, no. ¿Perdón? un receptor intermitente, porque toma y lo deja en el momento que él quiera, ¿no? Verlo, activarlo, ¿no? Sí. Sí, eh, Entonces, bueno, pues eso, ¿no? muy bien. Sí, sí, maestro. Estoy de acuerdo con usted acerca de esta recepción del espectáculo. Está ahorita alejada, detenida, porque sí, ciertamente falta esta presencialidad tanto del representante y de nuestro espectador. Claro. Así es, totalmente. Si me lo permites, ir por tomando una línea acerca de la actoralidad. Precisamente yo estaba viendo en una entrevista que tenías en la UNAM que tus inicios fueron también en la pantomima, que viste algunos espectáculos de Marcel Marceau y estabas iniciando en la pantomima. Y me gustaría encauzar nuevamente esta pregunta sobre cómo trabajas con tus actores, con tus puestas en escena, tu trabajo de director para buscar esta plasticidad corporal, ¿no? En tus actores, que sé que es una evidencia, evidente lo que yo estoy preguntando, pero me gustaría escucharte para que nuestros actores entendieran la importancia de la máscara, del gesto actoral. ¿Mm? Así es. Vamos a hablar un poquito. Sí, efectivamente yo inicié mi carrera por la puerta de la pantomima, por ahí entré, incluso antes de estudiar la carrera de literatura dramática y teatro. Yo quiero decir que estamos hablando de finales de los años 70, principios de los años 80, o sea, el siglo pasado. Textualmente, el siglo pasado. Sí, sí. En esa época, la pantomima, la máscara blanca de la pantomima, estaba empezando a surgir y se estaba empezando a ver como una posibilidad escénica que ya ahorita está absolutamente abandonada, de modé. Era el camino de Marcel Marceau, Jean-Louis Barrault también lo hizo, incluso el mismo Alejandro Jodorowsky, que trabajó con Jean-Louis Barrault, lo hizo, y empezaba a tener cierto auge en México. Entonces, bueno, pues yo me metí a estudiar porque me pareció de jovencito, tendría unos 18 años, pues me pareció mágico, maravilloso, crear un mundo a partir del trabajo corporal, ¿no? Lo hice. Al poco tiempo, no voy a decir que me desencanté, porque jamás me he desencantado del trabajo corporal silencioso. Creo que es en sí mismo todo un arte, narrar una historia en silencio, pero se me apareció un poema que se los, les invito a que lo puedan leer, todos los que nos están escuchando, que es Muerte sin fin de Gorostiza, que lo deben conocer, algunos de ustedes, otros no. Los que no lo conocen de veras, vayan, ábranlo. Ahora con internet es una maravilla porque googlean Muerte sin fin de Gorostiza y está la versión en PDF inmediatamente y lo pueden leer. Es uno de los grandes poemas de mexicanos, por supuesto, y del español contemporáneo. Es un poema escrito en el siglo XX. Un gran poema. Entonces me lo encontré jovencito, tendría les digo, unos 20, 21 años, no sé. Y empieza diciendo así, empieza diciendo, lleno de mí, sitiado en mi epidermis, por un Dios inasible que me ahoga. Así empieza. Va otra vez. Lleno de mí, sitiado en mi epidermis, la
epidermis es la piel, sitiado en mi epidermis por un Dios inasible, o sea, que no lo puedo agarrar, por un Dios inasible que me ahoga. O sea, con 4 líneas dice un universo lleno de mí, sitiado en mi epidermis, con un Dios inasible que me ahoga. Con esas imágenes crea emociones, crea reflexiones, provoca primeras líneas, no, imagínense todos los demás, puedo. Yo reflexioné, dije, decir eso, la pantomima. Y encontré ahí el valor de la palabra di, pues tenía un valor incalculable, ¿saben? Y decidí irme por el lado de la palabra. O sea, me pareció que la fuerza de la palabra, pues es irrenunciable. Y aparte de todo, creo que no se puede, que no es fácilmente imitable. Entonces me fui sobre la palabra y la palabra me ha interesado mucho. El trabajo de la actoralidad de la palabra me ha importado porque descubrí entonces que el lenguaje del teatro está basado y fundamentado a partir de la palabra. El teatro se parece más a la literatura que al cine. ¿Por qué? Porque el cine, el lenguaje cinematográfico se basa en la imagen, es decir, es la vieja dialéctica de Einstein en donde una imagen yuxtapuesta a otra imagen da como resultado una síntesis que es una tercera, una, una conclusión, ¿no? Una síntesis. Por ejemplo, tomo un vaso de tequila con la cámara, un vaso de tequila medio vacío, con una botella medio vacía de tequila, corte el rostro de una persona, así como estás ahorita, Juan Carlos, tal cual, así, sin expresar más de lo que estás expresando en este momento, corte una mujer caminando de espaldas, ¿no? Si quieres, quitamos lo de la mujer caminando de espaldas, pero lo que sí es que vemos la imagen del tequila y te vemos a ti y ya es un tipo que estuvo tomando. Y ya nos empezamos a imaginar la historia que hay detrás. Y si ponemos a la mujer caminando de espaldas por la calle, ya nos contó toda la historia, ¿no? Inmediatamente ya vimos la historia. Son 3 imágenes. El teatro no es así. El teatro se parece a la literatura porque el teatro narra la historia y el público se la imagina en su cabeza. Por más esfuerzos que hagamos de reproducir la realidad en un escenario, es infructuoso. Siempre el público se acabará imaginando la historia en su cabeza, porque los actores no nada más cuentan, las actrices no nada más cuentan la historia que, en base a lo que se está diciendo, sino lo que está narrando. Entonces, el teatro es literatura también. Y yo descubrí eso, Juan Carlos. Descubrí el poder de la palabra y en realidad me fui sobre eso, sobre el uso de la palabra. Las imágenes son muy importantes. Por supuesto que las imágenes son muy importantes porque acaban de narrar toda la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, les puedo enseñar algunas imágenes. Hice una ópera que se llamó Lucia de Lammermoor. Ay, no es cierto. ¿Qué me pasa? Déjeme ver si todo está Sí, rutado. claro, sí, mientras la busca, sí, yo estoy de acuerdo con usted. Se ha dicho que una imagen dice más que 1000 palabras, pero no, creo que la palabra es más fuerte que la imagen, tiene un valor implícito la palabra, Lo creo, podemos comparar, ¿no? lo creo totalmente. Creo que una palabra como traición dice mucho. Creo que que decirte eres un traidor eh, implica emociones, acciones
cosas muy fuertes, ¿no? Entonces, pues es que no lo encuentro, perdón, según yo lo tenía aquí. Sí, y está el cómo se dice, la intencionalidad, desde quién, para quién se lo dice, y la palabra es oro molido en escena, respondiendo a esta tradición del logos aristotélico, del raciocinio, donde el dialogismo aparece para construir el diálogo, el escalón de, este, de la narración teatral, por decirlo así, pero sí ha cobrado tiene un valor muy importante en el drama, pues en el drama teatral, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, pues de ahí me fui hacia el teatro, hacia, híjole, es que no lo encuentro. Discúlpenme, según yo tenía lista todas las presentaciones, pero soy un poco... No, no hay problema. Ay, bueno, pues discúlpeme, si lo encuentro se los enseño, porque yo lo tenía aquí, pero no se salvaron las imágenes. Sino que busquen nuestros compañeros en algún momento. La referencia es sobre la ópera de Lucia de la que dirigiste. ¿Cuál fue la obra que estabas Lucia buscando? de Lammermoor, ese era un ejemplo. Otro ejemplo era Rusalka, pero no sé qué pasó, que se me borraron todas las imágenes. ¡Qué horror! De veras lo siento mucho. A ver, creo que aquí están. Déjenme ver, sí, creo que aquí están. No, no están aquí. Simplemente lo que les podría enseñar es hice que podría ser interesante que lo vieran, hice un storyboard de todo el segundo acto, por ejemplo, en este caso, de toda la ópera, pero este es el storyboard del segundo acto de la ópera que se presentó en Bellas Artes. Muy bien. Ajá, se los puedo enseñar rápidamente. Sí lo ves, ¿verdad? Aquí. Sí se ve. Ahí está el storyboard, miren. Toda la puesta en escena en un storyboard de la ópera, que como pueden ver eran cuadros barrocos, claro, con los personajes, los cambios de escenas. Y esto lo tengo en fotografía, ya lo tengo como quedó, ahorita igual se los puedo enseñar. En donde hay una interpretación visual de la historia, plástica de la historia, lo cual, junto con la música de Donizetti, le da una plasticidad y una cierta emotividad visual que también le da la música y que finalmente también va acompañando la historia. Es decir, no nada más se trata de contar una historia, sino de cómo cuentas la historia, ¿no? Hecha en base a cuadros, y esto fue el storyboard para poderla montar en Bellas Artes con el coro de Bellas Artes, etcétera, que como pueden ver deben de ser como 200 láminas, no sé cuántas láminas deben de ser. Entonces sí hay una narración visual, por supuesto que hay una narración visual, porque también se entiende visualmente la historia. A ver si encuentro... Esta es una puesta en escena que hice hace poco, que se llamó El Río. Sí la ven, ¿verdad? Sí, sí se ve. En el teatro en Santa Catarina, con una escenografía de Alejandro Luna. Por ejemplo, esta puesta en escena, esta obra, El Río, sucede en una cabaña en el bosque junto a un río, y él es un pescador de truchas e invita a mujeres a su cabaña. Y Alejandro Luna y yo decidimos darle una vuelta de tuerca, que fuera una cabaña No lo escuchamos al maestro. Se puso en mute. ¿O habrá apagado su micrófono el maestro? ¿Sí nos escucha, maestro? Qué pena, esperemos que pueda regresar. Pero pues mientras tanto, aquí nos acompaña el maestro. Para variar. El maestro Jesús Angulo, por aquí está. Muy buenos días, maestro. Pues aquí estamos. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿Cómo bien. están? Muy interesante está esto. Esperemos que lo estén viendo los compañeros estudiantes, ¿verdad? Porque nos aclara de manera como muy sencillita
todo este asunto que está pasando con nosotros. Claro. Eh, Y pues nos da también un panorama de lo que está haciendo el maestro Singer con la Compañía Nacional, sus proyectos, y parece que estamos pasando por lo mismo. Están explicándose el cómo lo hacemos, llevan sus pros, sus contras, sus estrategias Me aquí ya- desconecté, discúlpenme. La red se me fue totalmente. pero ya está de regreso. Gracias. Entonces les decía, perdón, de verdad, les decía que me cambié, me acerqué más a mi modem. Les decía que en esta puesta en escena decidimos llevarlo a un lugar mucho más, pues que nos parecía más masculino, ¿saben? Le quitamos lo realista le quitamos lo realista a la escenografía y lo metimos en un espacio que no era realista y que y con esa escalera metida se los voy a mostrar nuevamente, con esa escalera que de alguna manera irrumpe en la, en la habitación, ajá, como si fuera casi un miembro masculino, ¿saben? Claro. Metafóricamente hablando, claro, nadie nunca del público me dijo, wow, eso parecía un miembro masculino, para nada, no se trataba de eso, pero sí hay una sensación que creaba de metal y de irrupción en un ambiente que era un bosque, de una irrupción de la civilización, digamos, en eso. Entonces, claro que visualmente se narra. Por supuesto que se narra una historia visualmente. En el caso, por ejemplo, de Rusalka, que fue una ópera que hicimos también para Bellas Artes y que otra vez las imágenes no están. De veras lo siento mucho. Se contó la historia como si fuera un cuento para niños. Ajá. A ver si la encuentro aquí rápidamente. Rigoletto Requiem, Rusalka. Aquí hay algunas imágenes. No, discúlpeme, no lo tengo. En donde en la historia se contaba como si fuera una historia, un cuento prácticamente infantil. Rusalka es la historia de la sirenita, hecha por el compositor Borjak, uno de los más grandes compositores del siglo XIX y principios del XX, y entonces contábamos la historia desde otra perspectiva. Entonces, sí siento que las imágenes que el público ve cuentan algo, cuentan una metáfora de lo que estamos viendo. Por supuesto que sí. Por ejemplo, una puesta en escena de Ricardo II que hice en los 90s, fue de las primeras puestas en escena que hice, la historia era es la historia de una gran caída de un personaje, Ricardo II de Shakespeare, no el tercero, sino el segundo. Es una caída vertical prácticamente, y lo que construimos, Gabriel Pascal y yo, fue como un tablero de ajedrez que era una montaña al mismo tiempo e iba cayendo el personaje, ¿no? Entonces sí, creo que hay una metáfora que hay que hacer. Así es que decidí salirme del cuerpo, y yo como intérprete además, y acercarme a la palabra y a la metáfora escénica a partir de la palabra, por supuesto, ¿no? Tiempo después, bueno, hice, como lo leíste en el currículum, hice cabaret, es decir, que me enfrenté con la risa, en un cabaret muy famoso de la Ciudad de México, que solamente los viejitos se acordarán, que se llamaba el Bar Wow, que fue muy famoso en su momento, con grandes comediantes, y me enfrenté al fenómeno de la risa. Debo de decir que yo era muy malo, y 4 años después, que duré 4 años en ese trabajo, investigando sobre la risa, y más o menos entendí algunos procesos de lo que significa hacer reír a partir de un ensayo que yo les recomiendo muchísimo que lean, que es un ensayo que se llama La risa, de Henri Bergson. Henri Bergson es un filósofo francés del siglo XIX, también me parece que ya de la primera parte del siglo XX, pero sobre todo el XIX, que entre otras cosas hace este estudio sobre qué es la risa y cómo hacer reír. Es muy importante
que, que una actriz, que un actor lo lea y lo estudie y sepa de lo que se trata, porque sí ayuda mucho a entender el fenómeno de qué es lo que hace reír al público y qué es lo que no lo hace reír. Ahí lo pude estudiar yo en la práctica y fue muy interesante. Entonces, bueno, como ves, como le sucede a casi todos los que están aquí presentes, a a los alumnos, entramos por el terreno de la actuación. Claro. De escena y y a la gestión pública, a la producción de teatro público. Y esa es otra parte de mi vida que es interesante, pero pues hasta ahí llego. O sea, hay mucho que hablar con usted, maestro. Muchas gracias. Y aportando, pues quisiera yo saber si también los alumnos, si nuestro público que nos ve también por Facebook, quiere compartir algún interés, algún detonante también de conversación para aprovechar aquí la experiencia del maestro Singer. Pero, maestro, yo te quisiera preguntar algo para ahora nuestros directores incipientes que trabajan luego con adaptaciones, con textos seguramente extranjeros o clásicos, como por decir William Shakespeare, ¿no? Así es. Si estás de acuerdo sobre la dramaturgización, sobre esa especie de adaptación en donde un texto clásico, un texto extranjero, digámoslo así, Hecho. se adapte a este diálogo textual con nuestro público mexicano. O sea, ¿tú qué experiencia has tenido en cuanto a este tipo de proceso de adaptación? Sí, mira, no es mucho, lo he hecho. Y en otros casos me he visto tentado a hacerlo y he preferido no hacerlo. Yo creo que depende del caso. Voy a poner, en el caso de Ricardo II de Shakespeare, la metáfora de la caída me llevó a mí pensar, me llevó a pensar por qué. ¿Por qué una persona cae de una manera tan abrupta como Ricardo II? En una escena pasa de ser rey a ser nada, dice él, nada, un mendigo. ¿Por qué puede caer en una sola escena un personaje tan verticalmente, no? Y yo, de alguna manera, leerlo, hice una adaptación, la corté, la condensé, quité una subtrama que me parecía que podría no estar para no hacerla tan larga, me concentré en la trama exclusivamente de Shakespeare. Esa es una cosa, quitar tramas, limpiar, contar lo que tú quieres contar, sobre todo en un texto clásico y sobre todo con Shakespeare. Después de eso, pensé, bueno, pero ¿por qué este hombre cae de esa manera? Y deduje, gracias al texto, deduje que lo que le pasaba a Ricardo II es que él se tira solito, que es él el que quiere caer, no es que lo tiren, es que él es víctima de sí mismo. Probablemente yo me estaba proyectando, porque también me preguntaba yo por qué caigo, ¿no? Mis caídas, ¿por qué son? Claro, son porque yo me estoy tirando. Y en el caso de Ricardo II está en el texto, él lo dice. Y claro, él se tira. Entonces hice una adaptación y metí el final al principio y él empieza narrando la historia desde la cárcel, cuando ya se da cuenta por qué le ocurrió lo que ocurrió en un monólogo muy famoso, en donde dice que no siguió el tiempo de la vida, que no fue paralelo al tiempo de su propia vida. Ajá, que no se escuchó a sí mismo. Empecé por ahí y toda la historia que yo hacía en la narración, en la puesta en escena, era él tirándose, jalándose a sí mismo con otro actor que hacía Ricardo, los dos hacían Ricardo, y él se tiraba y se bajaba de este monte, digamos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente ahí me vi en la necesidad de hacerlo. Y de verdad me vi en la necesidad de hacerlo y en el gusto de hacerlo, porque yo sentí que narraba la historia visualmente, narraba la historia que estaba en la profundidad del texto. Es una visión de Ricardo II, nada más. Era mi visión de Ricardo II, de nadie más. Nadie más ha hecho esa puesta en escena de dobletear al personaje, hacer un alter ego que se tira a sí mismo, que se empuja a sí mismo hacia el abismo, ¿no? Para conocerse.
Entonces, lo que yo deduje y lo que quise hacer escénicamente es cómo tú te tiras a ti mismo para conocerte, para llegar a entenderte. No te entiendes, estás fuera de tu centro, llegas a tocar fondo y entonces te puedes entender. Esa para mí era la esencia de la obra y decidí llevarla a lo visual, a la narrativa real y visual. Esa es un ejemplo de una vez que lo hice. Pero me he topado con muchas obras que no lo necesitan, ¿sabes? Que la propia narración hecha a través de las relaciones entre los personajes cuentan ya la historia. Entonces, pues siento yo que no tenemos que serlo necesariamente, pero sí creo que, que siempre está la oportunidad de cambiar, sobre todo los clásicos. ¿Por qué? Porque yo siento que en los clásicos la gente los conoce. O sea, volver a ver a Hamlet, bueno, pues ya lo conocemos y estamos esperando que llegue el monólogo de ser o no ser. Pero yo siento que ya se puede contar la historia desde otra perspectiva. Pero, por ejemplo, Hedda Gabler, no mucha gente la conoce. Entonces, hacer un juego con Hedda Gabler, pues necesitas, yo creo, que tener un conocimiento de la profundidad del texto a tal grado, del texto de Ibsen, a tal grado que puedas mostrar otra cara del mismo texto. A mí me parece muy interesante tratar de hacerlo, pero requiere una gran investigación y requiere un conocimiento de dramaturgia muy fuerte. Yo, claro que no estoy en contra de ese trabajo, para nada. Creo que son ejercicios que hay que hacer eventualmente. Creo que de los grandes textos se derivan grandes obras. Creo que tenemos un ejemplo dentro de nuestros directores, dramaturgos jóvenes, que es David Gaitán, que lo sabe hacer muy bien y que lo puede hacer y que le gusta mucho hacerlo. Entonces yo creo que sí es una posibilidad, pero también creo que no es una obligación. ¿De acuerdo? No estamos obligados a hacerlo. Estamos obligados a contar bien una historia. A eso estamos obligados. Porque somos contadores, desde mi perspectiva, por lo menos, no somos ensayistas filológicos ni tampoco filosóficos. Somos contadores de historias, de metáforas que hablan sobre la vida. Eso para mí es el teatro, a final de cuentas. Es narrarle a la gente un suceso que ocurrió en algún lugar del planeta a otras personas o de México y que podamos aprender un poquito más de la vida a partir de eso. Entonces yo siento que si lo queremos hacer es porque lo necesitamos hacer, es porque es imprescindible para contar nuestra historia, ¿sabes? Esa es mi perspectiva del asunto. Muchas gracias, de acuerdo con usted. Creo que un cuento bien contado es sencillo también. Y ahí la pregunta, Juan Carlos, la pregunta es ¿qué es contar bien? Exacto. ¿Qué significa contar bien? Porque contar bien no es contar la anécdota. Yo creo que a mí me gusta mucho pensar en el teatro como música. Me gusta mucho la música de concierto. Bueno, todas las músicas me gustan, pero especialmente soy, como se le diría, melómano, no sé si está bien usada la palabra, no importa. El chiste del asunto es que me gusta pensar en el teatro como música. La música está compuesta de 4 elementos, o por lo menos hay algunos estudios teóricos que hablan de ello. Recomiendo mucho el de Aaron Copland sobre qué es la música. Cuatro, cuatro, cuatro elementos que componen a la música: la melodía, el ritmo, la armonía y el timbre. Esos son los 4 elementos que, según Copland y según otros teóricos, componen a la música. Yo me quedé reflexionando y creo que el teatro podría tener una analogía con estas 4 formas: la melodía, la armonía, el ritmo y el timbre. El timbre visto como la expresividad grave o ligera del texto. Ajá. Una actuación brillante, una actuación pastosa, una actuación que le da pues el timbre, ¿sí?
la sonoridad a nuestra obra. Es distinto el timbre de una tragedia al timbre de una comedia, etcétera, ¿no? Eso es evidente. Sí, claro. El ritmo, que no hay que explorar mucho, excepto que el ritmo es una constante cambiante, para decirle de alguna manera paradójicamente. Es algo que tiene que estar cambiando. En la música, y entre más elaborada es la música, el ritmo es más sorprendente, es cambiante. Son crescendos, está hecho a base de crescendos, diminuendos y silencios. Entonces crece, se mantiene en un silencio, decrece, y eso es el teatro. El director debe de saber construir esa rítmica interna que se está moviendo. El teatro es como la música en la medida en la que son artes que se construyen en el tiempo, que tienen un devenir, que tienen un camino en el tiempo, a diferencia de la plástica, que están detenidas en el tiempo. La pintura, la escultura están detenidas. Es un momento que se detuvo. En el teatro no se puede detener el tiempo a menos que el ritmo se detenga un segundo, el tiempo pare para reiniciarse, ¿no? El ritmo. La armonía vista como aquello que engloba a la historia, a lo que está alrededor de la historia, lo que le da armonía, lo que le da balances a la historia. Entonces, por ejemplo, una escena de un rey, Ricardo II, podemos volver, en su palacio, lo que está ocurriendo alrededor, lo que se habla en secreto, lo que se dice, lo que acompaña a la historia principal, cómo entra un personaje, observó lo que está ocurriendo y salió, que esa es una dramaturgia del director, que narra algo el director, que le provoca al espectador algo más allá del texto dicho. Eso le crea una armonía a la obra. Eso es lo que está alrededor. Son como los otros instrumentos que acompañan al instrumento que lleva la melodía, que ese es el último. La melodía vista como la fábula, como la historia principal, como lo que se está contando. En la música, la melodía es aquello que se puede tararear, que se puede recordar. Yo les canto una melodía porque eso es lo recordable. No les puedo cantar la armonía, pero sí la melodía. Exacto. En el teatro, en el hecho teatral, la melodía para mí es la historia principal. Es un príncipe que regresa a Dinamarca de Inglaterra porque su padre murió. Esa es. Ahora, ¿qué hay alrededor de eso? ¿Cómo lo construyo? Los colores que le pongo, eso es otra cosa, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, yo siento que la música y el teatro tienen ahí una relación. Yo creo que contar una historia es justamente agarrar estos elementos y utilizarlos todos para crear una obra de arte. Una obra de arte efímera, una obra de arte que se da en un momento dado nada más, en donde el espectador lo llevamos a un estado de hipnosis prácticamente y de contemplación de una gran belleza que contempla todas estas posibilidades que tiene. Entonces creo que estamos contando una historia. Ahí creo que eso es contar una historia, poder dominar esos elementos que componen que componen el edificio teatral. Contar una historia no nada más es subir a dos actores a decir sus textos. No es eso contar una historia. Eso es ilustrar una historia, nada más, en base a palabras. Eso lo hace cualquiera. No. Hay algo mucho más que eso en el momento de ser narradores de historias. Y creo que para eso se necesita oficio. Se necesitan años de equivocarse, pero creo que hay que hacerlo desde nuestra primera obra, ¿sabes? Creo que esa es la... Entonces creo que va por ahí el asunto. Sí, maestro. No sé si hay alguna intervención de la gente o algo. Maestro Leiva, no tenemos ninguna pregunta el día de hoy por aquí, con nuestros... Adelante, Carla.
Sí, no es, bueno, es una pregunta aparte de lo que estaba contando. Quiero saber su punto de vista como creador artístico, en este caso creador escénico, Ujú. porque, bueno, siempre hay opiniones diferentes de los maestros, ¿no? Tanto los maestros que nos dan danza, nos dan diferentes materias. Está genial. En cuanto a, como creador escénico, ¿debemos de crear pensando para el público? O de alguna forma debemos de ser hasta cierto punto egoístas y crear lo que nosotros queremos contar en escena, o si debemos de contar lo que está pasando en la sociedad y lo que el público necesita, o bueno, no sé, o sea, ¿cuál sería su punto de vista sobre Pues esto? es una muy buena pregunta, Carla, y sí es una pregunta que merece escarbarle un poquito, ¿no? Mira, creo que hay una paradoja en el asunto. Primero, ¿qué poeta, qué narrador, qué pintor, qué compositor de música no le interesa que la gente lea su poema, escuche su composición musical o vea su cuadro, ¿no? No me imagino yo a Augusto Rodin haciendo una escultura y luego rompiéndola. No, seguramente Rodin, el escultor, siempre pensó que a alguien le iba a gustar lo que él estaba haciendo, ¿no? O Beethoven, aunque él no escuchara, Beethoven no escuchaba ya lo que él componía, pero lo escuchaba dentro de su cerebro. Y yo me imagino, mm, nunca tuvo curiosidad de qué opinaba la gente de su trabajo. Entonces, me parece, digamos que no me parecería lógico pensar que tú vas a hacer una obra, vas a actuar para que nadie te vea, ¿sabes? Yo empezaría por ahí. Sí creo que tenemos conciencia de que alguien nos va a ver. Y no nada más eso, sino creo que es un motor. Creo que es una, creo que es una aliciente para trabajar. Yo absolutamente creo que el público, pues es imprescindible. Sin público no existe el arte. Entonces, ahí viene la complicación. Hay una gran paradoja en el asunto. Primero, para mí, quién es el primer público? Yo. Yo soy el primer público de lo que yo hago. Es decir, que si a mí no me mueve, que si yo no hago algo que a mí me convenza, que me guste, de lo cual esté satisfecho, pues no le encuentro mucho sentido hacerlo, francamente. Entonces, por supuesto que hay un primer público que soy yo. En el caso de la dirección de escena es muy interesante porque yo creo que el primer público de una puesta en escena es el director, que está viendo lo que está haciendo y que se está cuestionando si lo que está haciendo a él mismo o a ella misma lo agarra, ¿de acuerdo? Yo como director tengo que estar viendo algo y pues por lo menos no aburrirme. Me debe de parecer interesante. Peter Brook dice que la gran palabra en el teatro, la palabra más importante en el teatro, es la palabra interesante. El teatro tiene que ser interesante. Si no es interesante, entonces yo creo que no es, francamente. Ahora, ahí está la paradoja, para que sea interesante para ustedes, es decir, para ellos, para el público, primero tiene que ser interesante para mí. Si no es interesante para mí, te aseguro que no va a ser interesante para el público. ¿Por qué? Porque porque el público somos nosotros. Es decir, a lo que me refiero es que somos tan vulgares, para decirle de una manera, como el público. ¿Sí? Vulgares significa que somos parte del pueblo, que somos parte de la totalidad, del vulgo. Somos iguales. No somos especiales los que estamos en el escenario. Aquellas historias o aquellas situaciones o aquellas atmósferas de las cuales yo me emociono, te aseguro que son las mismas que se emociona el público. Lo que a mí me duele, le duele al público. Si no, ¿para qué lo hacemos? Sino para compartir lo que somos, para
para establecer una relación entre nuestra alma y el alma de la gente que nos está viendo. Si no, yo no le encuentro ningún sentido. Entonces, la paradoja está en que tengo que pensar en mí. Y para crear algo, tiene que ser algo que para mí sea sincero, que para mí sea verídico, verosímil para mí. Y ahí está entonces la resolución de esa paradoja. Y por eso no nos ponemos de acuerdo, aunque sí nos ponemos de acuerdo. Trabajo para mí. Por supuesto que trabajo para mí. Pero si yo no trabajara para mí, entonces no puedo trabajar para el público. ¿Me explico? Esa es la paradoja. Ese es el problema. No soy complaciente con el público. No se trata de darle, ahorita lo mencionabas tú, de darle al público lo que necesita el público. Yo qué fregado sé lo que necesita el público. Yo no sé lo que necesita el público. Yo sé lo que necesito yo. Y tengo fe que lo que yo necesito es lo que necesitan los demás. Eso sí lo creo. Creo que tus problemas son los problemas de los demás. Y entonces hay que concentrarse en tus problemas para poder compartirlos con los demás. Y entonces el pintor deja de pensar en la gente que va a ver su cuadro para concentrarse en él. Hay otro texto muy interesante de un novelista vienés también de principios del siglo XX, Stefan Zweig. Algunos de ustedes seguramente ya lo conocen, otros no. Stefan Zweig es un gran novelista vienés, muy interesante, que tiene un texto que se llama, se me acaba de ir el nombre, se llama la imaginación artística, me parece. Googleenlo, Stefan Zweig, en donde él habla de en qué piensa un genio cuando está creando. ¿Cómo piensa un genio cuando está creando? ¿Cuál es el mecanismo interno de la cabeza de Rodin cuando está haciendo una escultura o de Beethoven cuando está componiendo una música? ¿En qué piensa? Y entonces se responde esa pregunta, la pregunta que acabas de hacer. ¿Se le olvida el mundo? ¿Nada más piensa en lo que está haciendo? Se concentra 100% en lo que está haciendo, a tal grado que se hipnotiza con lo que está haciendo. Efectivamente no piensa en el público. Y luego su obra hipnotiza a los demás. Ahí está la paradoja. Eso es lo que yo pienso. Y eso es lo que yo pienso por los maestros que he tenido. Y eso es lo que yo pienso por mis propias experiencias, tanto como actor. Cuando estoy actuando, creo que el actor tiene dos pensamientos paralelos. Estar en la escena, completamente en la escena, sentirse el personaje, tener las imágenes del personaje, convencer a los otros personajes como personaje, pero tiene otro pensamiento paralelo que está vivo dentro de su cerebro, que es qué está recibiendo el público. Y es una vocecita que le está diciendo constantemente, habla un poquito más fuerte, ay, alguien tosió, sube el ritmo, sorpréndelo, haz tal cosa y sorprende a tu compañero. Híjole, esta luz no se prendió, haz algo, ¿sabes? Es una capacidad que tiene el actor de salirse de sí mismo, estar en la platea viéndose al mismo tiempo que está adentro metido en la ficción. De eso habla Mikhail Chekhov, sobrino de Chekhov, un teórico de la actuación muy interesante en un libro que se llama El método del actor, de esta capacidad de bifurcación del pensamiento del actor en escena. Podríamos seguir hablando mucho de eso, creo que ya me pasé, pero pues creo que por ahí va mi manera de verlo. No hay problema, maestro. Muchas gracias. Y también, si me lo permites, te sugiero que por ahí te acerques a Jean Duvignon en la sociología del teatro. Hay un ensayo muy interesante que se llama El amo del reino. Seguramente podría confundirte más. Muy bien, maestro. Pues regresando a los temas, si no tenemos otra pregunta por aquí que nos han escrito en el chat, creo que ya lo había comentado el maestro Singer. Federico Adaya tiene la mano levantada. La Compañía Nacional, maestro. La maestra Blanca Lilia nos pregunta al respecto de esto. Maestro Singer, agradezco la generosidad para compartir sus experiencias como figura al mando de la Compañía Nacional de Teatro. Me gustaría saber cómo logra democratizar este gran proyecto de manera que incluya a todos los creadores escénicos y públicos de México. En ese sentido,
¿cuál es la apertura o vinculación de la Compañía Nacional de Teatro con sus programas educativos, ¿no? Entonces, nos hablabas de estos programas compartidos con otras compañías, ¿verdad? Exacto, ese es uno de los proyectos que hay. Bueno, mira, me parece una pregunta también muy complicada, no fácil de responder, es más bien como de diálogo, más que una respuesta, ¿no? Porque, bueno, pues tiene sus límites la Compañía Nacional de Teatro. Por supuesto, ¿no? Hay un momento en donde no podríamos compartir con todos los creadores teatrales de México, ni siquiera cuando no había el encuestable. Yo lo que sí creo es que podemos abrir, transparentar y hacer de nuestro accionar cotidiano algo mucho más incluyente, para todos los sectores que puedan haber en el espectro teatral. No me gusta mucho la palabra inclusión, porque pareciera que los traemos a lo que nosotros pensamos que está bien, pero bueno, usémosla y demos esa licencia. Por ejemplo, para poner un ejemplo, la forma en la que tienen los actores para entrar a la Compañía Nacional de Teatro, que deben de ser formas mucho más abiertas que garanticen la entrada de sectores que normalmente tal vez no tendrían o no hubieran tenido las posibilidades de entrar a través de una convocatoria abierta al público, transparente, etcétera, etcétera, ¿no? O la forma en la que se seleccionan lo que le llamamos en el argot de la función pública a los creativos, director, escenógrafo, etcétera. De alguna manera ir incluyendo a distintos sectores y distintas maneras de ver el teatro. Es una compañía nacional, es una compañía que debe de engrosar sus filas con las distintas manifestaciones teatrales. Ahora, claro, ahí está la pregunta, ¿cuál es el objetivo de la Compañía Nacional de Teatro? ¿Por qué una Compañía Nacional de Teatro y cuál es su objetivo? Creo dos cosas al respecto. Primero, como un primer objetivo de la Compañía Nacional de Teatro es el público, es decir, dar a conocer textos, es dar a conocer nuestro teatro, es ofrecerle la oportunidad a los creadores, tanto dramaturgos, directores, actores, para comunicarse con el público. Entonces, tiene una visión didáctica la Compañía Nacional de Teatro. Didáctica en el sentido profundo de la palabra. Y eso yo quiero decir que está en el decreto presidencial que la funda como un objetivo de la compañía. Pero independientemente de lo burocrático o de lo político, sí creo yo que la Compañía Nacional de Teatro tiene ese fin. Eso es una cosa que creo. Y que debe de incluir distintas formas de hacer teatro para, para, para dar a conocer no nada más un tipo de dramaturgia, sino distintos tipos de dramaturgias, de textos, de formas de actuación, etcétera. Pero tiene sus limitantes. No podemos dejar de saber y de estar conscientes que pues, es limitado nuestro trabajo. Simplemente es una compañía nacional. Y digo, suena muy chistoso, simplemente es la Compañía Nacional de Teatro, pero tiene un fin muy determinado. Aquí la cosa, que es la segunda que yo quería decir, es que la Compañía Nacional de Teatro debería acompañar otras compañías. Es decir, que debe de haber más compañías en México. Ahí está el asunto. La Compañía Nacional de Teatro no puede sola. Se necesitan compañías. Yo celebro mucho que ustedes tengan una compañía. Y así como ustedes, debería de haber muchas. Y compañías que tuvieran perfiles distintos. Una compañía dedicada al teatro del cuerpo, otra compañía dedicada a teatro clásico, otra compañía independientes o de los estados o de las universidades. Entonces, creo yo que la Compañía Nacional de Teatro acabaría por tener una función muy interesante en la medida en la que existieran más compañías. Esto tiene que ver con políticas culturales. ¿Qué se apoya y por qué se apoya? Lo que se está apoyando en términos políticos, en términos económicos, dentro del marco de una política cultural. Entonces, una de las labores que estamos haciendo es justamente trabajar con los estados, trabajar con compañías independientes de fuera de la Ciudad de México para poder dialogar con ellas. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que estamos haciendo?
ustedes que tienen una compañía, nosotros llevamos actores, ustedes ponen actores, actrices, vaya, y se comunican las experiencias, hacemos una obra juntos, la ve el público del Estado de México, la ve el público de la Ciudad de México y podemos crear juntos. Esa es una de las labores que estamos haciendo para tratar de abrir los espacios de la compañía a otros creadores, más allá de actores, directores, sino también otras compañías. Entonces, yo siento que debería de haber más compañías. Esto tiene una historia muy larga dentro de la política cultural. Es decir, en México hubo una política cultural que incluía al teatro de una manera protagonista. El teatro fue protagonista de las políticas culturales de los años 50, 60, 70 y todavía un poquito de los 80. Fue el protagonista. El Seguro Social, por ejemplo, bajo el mando de Benito Coquet, en los años 50, 60, construyó 37 teatros, me parece, en toda la República, porque pensaban que la salud pública pasaba por la cultura y específicamente por el teatro. Entonces hay teatros del Seguro Social por toda la República, gracias a, de veras, un lugar protagonista que tuvo el teatro. Se creó una compañía que se llamaba Teatro de la Nación. En todas las secretarías de cultura, en todas las secretarías de Estado, había una oficina de cultura. Estoy hablando de los años 70. Hacienda tenía su oficina de cultura y producía teatro. Hacienda tenía un teatro que estaba en la calle de Izazaga. Y así todas. El impulso que se le dio a la cultura, al teatro, se hizo el Cervantino, ¿se acuerdan? Durante López Portillo. Fue un impulso muy grande. Y llegan los gobiernos neoliberales. Voy a usar esa palabra, neoliberal. Y la voy a usar de una manera consciente de que estoy usando una palabra que nuestro presidente López Obrador la usa cotidianamente. Efectivamente llegó Salinas de Gortari, yo lo viví, llegó y se empezó a reducir el apoyo a la cultura. Eso es real. ¿Por qué? Porque la filosofía del liberalismo es dejar ser, abrir el mercado y que sea el mercado el regulador de las actividades de la sociedad, incluyendo la cultura. Entonces empezó a haber un giro hacia un Estado que ya no propiciaba la cultura, sino que dejaba libre mercado el desarrollo cultural. No nos dejamos, no fue tan fácil, hubo muchos movimientos en contra y eso permitió que sobreviviera el apoyo a la cultura por parte del Estado y al teatro en particular, pero se fue denigrando. Es evidente que durante varios sexenios se fue denigrando. Y uso esa palabra porque supuestamente ahora no estamos en un régimen neoliberal. Pues yo creo que de entonces habría que rescatar a la cultura como un elemento que no esté a expensas del mercado. No puede estar a expensas del mercado. ¿Por qué digo todo esto y por qué lo traigo a colación todo esto? Porque la Compañía Nacional de Teatro es un resabio de aquellas épocas. La Compañía Nacional de Teatro se fundó en 1972 y en 77 López Portillo, en un decreto presidencial, la deja, ¿cómo se diría? Cincha, ¿no? En el terreno legal. Y no hemos dejado que desaparezca. Porque si desapareciera la Compañía Nacional de Teatro, se nos van los últimos restos de una política estatal que permite que haya un apoyo al arte y a la cultura a partir de políticas gubernamentales. Es decir, dicho de otra manera, no dejarlas al libre vaivén del mercado. Imagínense, el mercado dueño de la música, del arte. No, nosotros no podemos sobrevivir por ahí. Entonces, lo que deberíamos de hacer es tener más compañías.
Y entonces la compañía podría tener una función central dentro de este grupo de compañías, como empezó a suceder en aquella época, en donde la compañía era un referente para bien y un referente para mal. Es decir, que hace un tipo de teatro que algunos lo pueden criticar y otros lo pueden seguir y aplaudir, pero sirve como referente. Entonces yo creo que es limitado lo que puede hacer la compañía, aunque hay que hacerlo y puede ser muy amplio. Pero sí, en conclusión, yo creo que estamos viviendo una época en donde nuestro trabajo, el trabajo de todos los que nos dedicamos de alguna manera a la gestión, y creo que de todos, de ustedes, de todos, es sobrevivir. Que esa es nuestra labor, sobrevivir en un mundo en el cual nos ha obligado a acercarnos al mercado. Entonces, claro, aparecen preguntas como la de la compañera Carla, en donde, bueno, y el público debemos hacer lo que ellos quieren que nosotros hagamos, porque pues necesitamos hacer teatro comercial para sobrevivir. Y pues no, yo no creo en eso. No existe el teatro comercial. Hasta el teatro más comercial de Ocesa está de alguna u otra manera subsidiado. Al teatro de Ocesa, Los Miserables, el dinero de publicidad se lo dan las grandes empresas, Banamex, Telmex. Sin el apoyo de Banamex y de Telmex no existiría, por el amor de Dios. También hay algo que podríamos llamar subsidios, ¿saben? No hay manera. Entonces, pues necesitamos sobrevivir, necesitamos salir adelante, ayudarnos entre todos. Por eso mi propuesta, que ya se las lanzo aquí directas y les digo, hagamos algo entre la compañía y ustedes, somos dos compañías, hagamos algo, colaborar. Lo que nosotros estamos dispuestos es a colaborar con todo el medio teatral mexicano para que salgamos adelante. Y yo espero que las políticas culturales nos permitan, nos den la facilidad de crear compañías. ¿Por qué? Ya con esto termino. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos compañías? Porque el trabajo teatral, si no está hecho en base a la estabilidad, no tiene manera de crecer. Necesitamos espacios de estabilidad para poder investigar, para poder crecer, para entendernos, para crear públicos. Ustedes díganme, ¿cómo voy a crear un público si cada obra de teatro que yo hago es empezar desde cero? Y cambio de teatro, cambio de actores, cambio de todo. Y vuelvo a empezar como el mito de Sísifo, pero en serio, o sea, vuelvo a empezar de la nada. Necesitamos espacios de estabilidad y necesitamos un entorno, una red que nos permita dialogar entre nosotros. Y en ese sentido, la Compañía Nacional de Teatro se puede, y sucedió en algún momento en su historia, formarse como un referente estético que permita y que impulse el diálogo entre todos. Bueno, otro rollote, pero pues ni modo, así es. Sí, maestro, le agradezco muchísimo la oportunidad de poder vincular, de poder acercarnos también a estos programas compartidos y estoy seguro que la Compañía Universitaria de Teatro va a estar por ahí presentándose con ustedes para integrar también a la licenciatura, compartir los actores en ciernes, que estaría muy bien la estrategia para que puedan también actuar con la compañía y tener proyectos aquí vinculados y para poder unir fuerzas y hacer comunidad como Y nosotros tenemos elencos que saben muchas cosas y que tienen mucha experiencia y que con gusto, con muchísimo gusto las compartirían con ustedes. Claro que sí, nos acercaremos. Actores de todas las edades. Muy bien, y no sé si, maestro, si le parezca bien a usted y a nuestro público, maestro Leiva, para poder ir redondeando, ir Sí, adelante, hace rato hay una manita levantadita. hacia adelante, pues lo escuchamos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Agradecerle, estimado Enrique Singer, todo lo que nos ha compartido y toda la riqueza de experiencia y de saber que nos está compartiendo el día de hoy. Resumo algunas ideas y luego le comparto algunas preguntas que me ha suscitado su charla, su plática.
Ha hablado del teatro como rito, Así es. ha hablado también del teatro como este ejercicio de contar metáforas. Y también ha hablado del teatro como este ejercicio de autoexploración. Entonces, ahí hay unas vetas enormes de investigación para explorar lo que el teatro es. Y también en esta última parte nos ha hablado del teatro y la política y cómo el teatro no puede ser ajeno a políticas culturales que lo desarrollan o le afectan. Así es. Así que agradecerle todo este panorama tan amplio y tan rico en su exposición, en su charla. Yo quisiera compartirle, hacerle dos preguntas. Si el teatro podemos considerarlo como rito, necesariamente está ligado al mito y por lo tanto al fenómeno religioso. Así es. Rito, mito y fenómeno religioso. Entonces, mi primera pregunta es si pudiera ahondar más en esta relación entre rito, mito, teatro y fenómeno religioso que en sus orígenes compartieron algo. Esa es mi primera pregunta, que me pareció muy interesante y muy sugerente. Y la segunda, al hablar del teatro como este narrar metáforas y este saber contar metáforas, nos ha compartido la metáfora de la caída, pero esa metáfora de la caída nos lleva a una metáfora que ha configurado el pensamiento occidental y la tradición occidental a través de la tradición judío-cristiana, que es precisamente la caída, ¿no? Entonces, hay una metáfora que también se narra en un mito y que se prolonga en el teatro. Mi pregunta al respecto es, ¿qué otras metáforas considera fundamentales en su vida y que las ha podido explorar en su quehacer teatral, aparte de la caída? Esas son mis dos preguntas y muchas gracias por todo lo que nos ha compartido. No, al contrario, gracias. Pues también es muy compleja la pregunta acerca del mito, ¿no? Porque efectivamente sí creo que el teatro está abrevado del mito, empezando por los mitos de la creación del universo, y de ahí en adelante, ¿no? Entonces, creo que la revisión de los mitos y estar en contacto con los mitos constantemente y trayéndolos a la modernidad es muy importante. Creo que el gran maestro en esto es Peter Brook, porque Peter Brook abreva justamente del mito para sus obras. Creo que una de sus obras más importantes, que es el Mahabharata, no es otra cosa más que eso. Ya que el teatro de Peter Brook es un teatro que va destinado a la sabiduría, a la sencillez del rito, a la sencillez del contar una historia. Entonces, desde esa perspectiva, creo que sí debemos de abordar los mitos, porque creo que casi todos los grandes textos, de alguna manera, van rebotando en los textos contemporáneos. Es muy difícil leer un texto que nos esté contando una historia que no haya sido contada ya, y a la cual nos podemos referir porque ya la contó fulanito o menganito en, en otro momento y con otro personaje, y que todo viene del principio de los mitos. Entonces sí, creo que un director y los actores debemos de tener una cultura amplia en cuanto a la historia de la narración, para decirle de esa manera, es decir, de la historia de qué se ha narrado y cómo se han narrado las historias en el mundo, que no es otra cosa más que los mitos, empezando por la Biblia, por supuesto. Por ejemplo, hablando de las metáforas, ahorita estoy trabajando con Job. Es un personaje que a mí me interesa mucho, en el libro de Job. Algunos de ustedes lo deben de conocer. Y si no, pues también es un texto fundamental que hay que conocer. Yo creo que es el corazón de la Biblia, es el centro de la Biblia, y casi todo se refiere siempre a Job, ¿no? Entonces, es un texto que le he estado dando vueltas. ¿Cuál es la metáfora que podría esconder el libro de Job? ¿En dónde está esa metáfora? Esa es la pregunta que me estoy haciendo ahora. Me gustaría hacer un espectáculo teatral a partir de la narración de Job. Job es un personaje que Dios lo pone a prueba, o pone a prueba su fe. Y la respuesta es muy interesante. Porque no sabemos si Job, o sea, sabemos que le fue fiel a Dios, pero parece que es una apuesta que hace Dios y el diablo y que pierde Dios. Pareciera.
¿saben? Y Job dice una cosa muy interesante. Dice, ¿quién va a ser el abogado defensor que me defienda ante Dios? A sus amigos les dice, ¿quién de ustedes me va a defender ante Dios? Dios me está quitando todo. Dios le quitó a la esposa, Dios le quitó a sus hijos, los mató. Dios le quitó sus propiedades, lo enfermó, le hizo todo lo peor para probar su fe. Y Job se pregunta, ¿por qué? ¿Qué hice de malo? Y sus amigos le dicen, algo habrás hecho, porque Dios es justo. Y él dice, no, yo siempre he sido una gente justa y Dios lo sabe. Por eso se lo hace Dios, por cierto, porque es el hombre más justo que conoce. A ver cómo responde. Ahí hay una pregunta muy grande. ¿Y cómo representar eso en escena? ¿Cómo representar esa pregunta? ¿Quién va a ser mi defensor ante Dios? Ahí está la pregunta. No se las puedo contestar en este momento. Esa es la pregunta que me estoy haciendo. ¿Cuál es la metáfora escénica? ¿Cuál es la forma de narrarlo? Tal vez habría que hacer una dramaturgia sobre ese texto que es el libro de Job. Me suena muy interesante y seguro a ustedes les debe de sonar interesante. ¿Cómo llevarlo al teatro? Entonces, más que platicarte otra, te platico en la que ahorita me está dando vueltas en la cabeza y que estoy diciendo, bueno, ¿qué es escénicamente para poderlo decir? ¿No? Más allá de leer los textos de Job, más allá de leer o de que se aprendan los actores el texto y que lo representen, el texto de Job, no, en dónde está sucediendo, cómo está sucediendo, para poder lograr que el público conecte de otra manera con el espectáculo y volverlo ya un espectáculo teatral. Entonces ese es un ejemplo, por ejemplo, no sé si eso es suficiente, pero pues por ahí va la cosa. Muchas gracias. Un Gracias. abrazo. Igualmente, gracias. Gracias, maestro Federico Daya. Muy bien, hay unas preguntas que ya para ir cerrando, si me lo permiten, que están ya un poquito implícitas, pero si nos puede, maestro, todavía aclarar un poquito el asunto de sobre qué tipo de investigación, si la compañía Nacional de Teatro realiza investigación, nos pregunta el doctor Alejandro Flores. Y por otra parte, si puede apoyarnos con una pregunta que hace la maestra, la doctora Flor Moreno Salazar, es sobre qué políticas culturales, cómo pueden las políticas culturales influir en la actividad artística. Entonces, yo creo que usted seguramente ha tenido. A ver, voy a tratar de ser concreto y rápido. En el caso de en el caso de la primera pregunta, si nosotros nos dedicamos a la investigación, que es lo que estoy entendiendo, ¿no? La investigación teatral. No. Nosotros investigamos en la escena, para la escena, y acompañamos a los creadores escénicos en esa investigación. Es decir, nosotros invitamos a creadores a que participen dentro de las actividades de la compañía según las propias necesidades de la compañía. Por ejemplo, bueno, el año pasado fue un año perdido, no necesito recordárselos, el 2020, pero en el 2019 establecimos, sí, un trabajo de investigación escénico, no teórico, sino escénico, sobre el barroco. Entonces mandamos llamar a distintos directores y directoras que nos trabajaran textos del barroco. Hicimos un prebarroco, para decirlo de alguna manera, que fue La Celestina, que dirigió Rubí Tagle. Hicimos La vida es sueño. Hicimos varios textos que tenían que ver con el siglo de oro y le ofrecimos al público un mosaico de obras sobre el barroco. Ese es el tipo de investigación que nosotros hacemos en la compañía. Lo que yo estoy tratando de hacer en la compañía, que les repito, no me ha sido fácil por todo lo que ha ocurrido, es dar una línea curatorial, para decirle de alguna manera un poco, puede sonar pedante, pero me parece que es buena palabra, es decir, hacer una curaduría que le dé un sentido a la programación de la compañía para investigar sobre un tema y ofrecerle al público, en esta cosa didáctica que les digo, una reflexión sobre los temas. Me gustaría mucho hablar de los clásicos mexicanos,
del teatro mexicano de mediados del siglo XX. Creo que sería interesante hacer un recuento de la dramaturgia mexicana de mediados del siglo XX, de estos maestros que nos influyeron de alguna manera, es decir, el gran maestro del teatro mexicano que es Usigli. Debemos de revisarlo, debemos de investigar sobre él y traerlo, y sus secuelas, Leñero, yo qué sé. Entonces, más bien nuestro trabajo va sobre la escena, más que sobre la investigación teórica. Ahorita sí estamos aprovechando los momentos de pandemia para hacer un gran proyecto, si no de investigación, sí de difusión de algunos temas que nos parece que son importantes. Y uno de ellos es el recuento de los maestros vivos. Entonces, tenemos un programa que se llama Conversaciones, en donde hemos platicado así como ahorita están platicando conmigo, con maestros, maestras de la escena, de danza y de teatro, para que queden ahí guardados y los investigadores puedan llegar en algún momento a consultarlos. Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo. En cuanto a la segunda pregunta de las políticas culturales, pues también es una pregunta muy difícil, pero muy importante. Miren, la reflexión que yo he hecho es la siguiente. Yo creo que la investigación estética le corresponde a los artistas, no a los funcionarios. La investigación sobre la escena es del artista. Pero los funcionarios, con las políticas culturales, pueden abonar el terreno y deben abonar el terreno para que estas investigaciones artísticas puedan florecer. Para eso necesitamos que los funcionarios seamos muy sensibles a, a las líneas artísticas que se están dando casi de manera, o si no, de manera espontánea por parte de la sociedad. Yo creo que el funcionario debe de acompañar a la sociedad en sus perspectivas, sus motivos artísticos, sus necesidades, lo que quieren explorar, y el funcionario al acompañarlos, llevarlos. Tengo un ejemplo muy claro de lo que es una política cultural acertada, que es García Terrés en la universidad, en la UNAM, en los finales de los años 50. Jaime García Terrés era un poeta que se encargó de difusión cultural de la UNAM. Este poeta supo que había un grupo de intelectuales que estaban comandados por Octavio Paz. Estaba Juan José Arreola y muchos jovencitos que ellos le habían puesto poesía en voz alta. Jaime García Terrés se dio cuenta y los llamó a la universidad. Y les dijo, háganlo, pero aquí. Yo les doy el terreno fértil. Y los llevó a la Casa del Lago. Y les dio un lugar. Y los atendió. Y ahí se formó el movimiento teatral que le dio sentido al teatro de la segunda parte del siglo XX. De ahí surgió Urrola, de ahí surgió Héctor Mendoza, de ahí surgió José Luis Ibáñez, que eran jovencitos de aquella época, que eran los que dirigieron las primeras obras, comandados por Octavio Paz, por Juan José Arreola, y surgió un nuevo tipo de teatro interdisciplinario, porque también había artistas plásticos, también había músicos que participaban en esta cosa que se llama teatro que reúne a las artes. Entonces, a partir de ahí surgió un movimiento que se dio en la Casa del Lago y convirtieron la Casa del Lago en un lugar fértil para el arte escénico contemporáneo. Y ahí se hizo por primera vez en México a UNESCO, etc. Entonces, yo creo que el trabajo que tienen los funcionarios públicos es ese, acompañar a los artistas y darles el terreno para que crezcan y dar las condiciones para que pueda haber un desenvolvimiento artístico. No es hacer estética, es hacer política para que otros hagan la estética. Ese es mi punto de vista. Por eso yo digo, necesitamos compañías. Necesitamos compañías para que los actores tengan un lugar en donde desarrollarse, para que las líneas
artísticas y estéticas tengan un lugar en donde perfeccionarse, en donde los directores y los dramaturgos tengan una actividad constante y no eventual. No se trata de hacer obras de teatro, se trata de tener movimientos artísticos mucho más amplios que eso. Yo siento que si de verdad estamos en un periodo que ya no es neoliberal, entonces deberíamos insistir sobre eso. Deberíamos insistir en una política cultural que permita a los artistas que les dé el terreno para poder cosechar. No nada más sembrar y sembrar y sembrar y sembrar y sembrar, sino cosechar. Nos hemos vuelto especialistas en hacer carpetas para el FONCA, ahora para Efiteatro. Somos buenísimos para hacer carpetas. Pero ¿qué hay detrás de cada obra? ¿Por qué se hace una obra de teatro? Me explico. Esa es mi pregunta. ¿Para qué hacemos teatro? Es que no se trata de hacer teatro. Se trata de hacer movimientos estéticos, teatrales, crear públicos. Yo creo que el productor estatal y también el privado, pero el productor estatal, su trabajo fundamental es crear públicos. Ahí está su trabajo. Debe de crear público. Debe de fomentar al público ir al teatro. Y no hay manera de fomentar al público si no tenemos una actividad constante, estable. Un teatro que esté trabajando de manera estable, con un perfil estable, con artistas que estén trabajando con estabilidad. Esa es mi perspectiva. Espero haber contestado algo. Sí, maestro. Interesante. Muchas gracias. Al Y al contrario, respecto, gracias a ustedes. ahora, en esta pausa, al regreso de esta pausa pandémica, pues vamos a tener que, como lo estamos padeciendo, luchando con este regreso, se ha abierto la sala, pero el público difícilmente está renuente por regresar. Entonces, Pero es lógico, está pasando en el cine, están pasando en todos lados. No, yo creo que nosotros necesitamos regresar ya y que vaya regresando el público poco a poco y acabaremos por... Y esta pregunta que hizo Clara al principio, ¿qué necesita el público? Nosotros, para comunicarnos con ellos. Ahora hay que comunicarse de otra manera, Juan Carlos. O sea, necesitamos cuestionarnos bien qué estamos haciendo con el teatro y cómo nos vamos a comunicar con el público, ¿no? pues maestro, muchas gracias. Agradezco también la participación de nuestros compañeros, los maestros, nuestra comunidad que nos están viendo. Hay unas preguntas que ya están implícitas. Agradezco mucho también la insistencia, pero igual ya estamos sobre un tiempo y si me lo permite el maestro Leiva, pues iríamos cerrando la sesión con el maestro Singer. ¿Cómo ven? Hay una pregunta de Janet Velázquez que habla de un consejo a las nuevas Claro. compañías teatrales de jóvenes, a los jóvenes en general. Puedo contestarlo en 2 palabras. Trabajen. Punto. Acepten y hagan todo lo que puedan. Punto. Así de simple. Trabajar. Trabajo llama trabajo, a trabajar. La segunda que dice, maestro, ahora que estamos en una crisis, se clasificó al teatro como una actividad no esencial. ¿Qué opinión tiene al respecto? Pues, ¿qué te puedo decir? Claro que es esencial. ¿Cómo lo demuestro y cómo sé que es esencial y que no es demagogia lo que digo? Muy simple. Vamos a suponer que terminamos con el teatro. Les ponemos una bomba a todos los teatros. Se le deja de dar dinero al teatro. Prohibido el teatro. Les aseguro, por mi sentido común, que van a nacer formas expresivas en donde una persona se presente con otras y le aplaudan, aunque sea clandestinamente, y digan, qué maravilla lo que estoy viendo. Wow, ven a verlo, mira a este señor o esta señora cómo está trabajando, wow, lo que está diciendo. Estoy seguro. Es esencial, no sé si es esencial o no es esencial, solo sé que va a existir porque es como un hongo, se reproduce, que ahí está. Entonces, digo, son los resabios de pensar que el mercado es el que manda y que no es esencial porque no genera dinero. Pues eso es lo que ellos piensan, pero están profundamente equivocados. Una misa es una obra de teatro. Véanlo como lo vean. Quítenla. Vamos a ver si es esencial o no es esencial
que se presente una persona y que cuente una ficción frente a otras, aunque la ficción sea como que el mundo se hizo en 7 días. Sí, ¿qué importa si se hizo en 7 días o en 15,000 millones de años? El chiste es que alguien lo cuente, ¿no? Y que nos comuniquemos. Claro que es esencial. Y que el mercado diga lo que quiera, pero no, eso no va a pasar. Pues bien, muchas gracias, maestro, por sus consejos, por su experiencia. Esperemos que esté de regreso con nosotros en otro evento igual a Cuando este. quieran. Estamos en comunicación y súper dispuestos a colaborar con ustedes en lo que ustedes necesiten. Gracias, y si me lo permiten todos, pues, maestro Adalberto, pues vamos a cerrando, si te parece ir Sí, concluyendo. pues nuevamente, maestro Enrique y Juan Carlos, muchas gracias. Agradecemos tu colaboración, tu generosidad, Enrique, por estar con nosotros. Y como lo dice el maestro Juan Carlos y tú mismo, pues queda abierta la comunicación permanente entre la Compañía Nacional y nuestra universidad. Pues de verdad estamos muy agradecidos. Más adelante te haremos llegar las constancias correspondientes para darle formalidad a esta actividad, pero estamos muy agradecidos también con las compañeras y compañeros que han participado a lo largo de esta mañana y a lo largo de esta semana. Y pues esto no termina aquí, como bien lo dicen, lo han dicho algunos de ustedes. Nuestro teatro, el teatro en general es una actividad esencial, tiene las espaldas muy anchas para cargar con esto y con lo que venga, pero con base en trabajo, en amor y en disciplina. Así es. Muchas gracias a ustedes y gracias a todos los que tuvieron paciencia para escuchar todo lo que yo decía. Gracias, maestro. Cuando llegues a amar, si aún no has amado, sabrás que en este mundo es el dolor más grande y más profundo. Será un tiempo feliz y desgraciado. Corolario. El amor es un abismo de luz y sombra, poesía y prosa, y en donde se hace la más cara cosa, que es reír y llorar a un tiempo mismo. Lo peor, lo más terrible, es que vivir sin él es imposible. Claro, sí de teatro hablamos, porque en otra cosa no pude haber pensado. Es el único amor que de verdad me ha apasionado.